Mis amados y hermanas, muy buen día. Pueden tomar asiento. Mis amigos y hermanos que están aquí conectados a través de Facebook, sean bienvenidos. Las personas que después a través de YouTube verán el mensaje, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes. El Dios de nuevas oportunidades, el Dios de segundas oportunidades. Cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios, de entregar nuestra vida a Él, ¿es así o no que hay una lucha? En algo que está en nosotros, que es la parte espiritual, que le quiere agradar a Dios, pero que también está la parte carnal, la parte física, que lucha contra nosotros mismos para no soltarnos de aquellas cosas. Luego se llama una yuxtaposición, es decir, dos fuerzas que están ahí frente. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión seria de decir, o nos vamos por el lado de Dios, buscamos de Dios, o nos quedamos como estamos, viviendo los resultados que tenemos hasta el día de hoy. Estamos próximos a terminar un año más, un año que para muchos ha sido de bendición, para otros ha sido de mucha lucha, de muchos momentos difíciles, apremiantes, pero que en todos ellos Dios ha estado con nosotros. Y siempre tengamos en cuenta esto, que siempre va a haber esas dos fuerzas, como cuando el pueblo fue a conquistar Jericó, cuando el pueblo fue a conquistar Canaán, siempre hubo una oposición, ¿verdad? Y sobre todo que esos pueblos sabían que el pueblo de Israel estaba respaldado por Dios. Y quiero decirles algo, que el enemigo sabe que nosotros tenemos el respaldo de Dios. Que tú, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que estar confiado que Dios te respalda, que Dios va a estar contigo. Aunque muchas veces nosotros digamos, pero ¿dónde está Dios? No veo los resultados. No veo que como que avance. Y de eso se trata el tema hoy. Vamos a hablar de un tema que he titulado, es el tiempo de salir de ese lugar. Y yo diría, es el tiempo de salir de esa condición en la cual tal vez algunos se encuentran. Cuando el pueblo de Dios iba a conquistar, se presentaban tres situaciones diferentes. Una de ellas es que se levantaban pueblos enemigos, se unían entre los diferentes pueblos, como sucedió ahí en Josué capítulo 9, versículos 1 y 2, solamente para que lo tengan como referencia. Se levantaron, dice la escritura, los hititas, los amorreos, los jebuseos, los fereceos. Todos se unieron para ir contra el pueblo de Dios. Es decir, que cuando una persona se dispone a buscar de Dios, a agradarle a Dios con su vida, hay oposición. Eso lo tenemos que tener claro. Se van a levantar pueblos enemigos. En otra situación, Josué capítulo 7 muestra que iban a tomar los muros de Jericó, o a Jericó como tal. Pero habían unos muros. Dice la Biblia que estaban cerradas las puertas, bien cerradas. Es decir, que hay momentos en la vida que a pesar que nosotros estemos con Dios, hay situaciones donde se cierran las puertas. ¿Alguien ha visto que se le han cerrado las puertas? Dice, por más que uno quiere como que hacer las cosas correctas, se cierran las puertas. En otra, como en Josué capítulo 9, se levantaron los de Gabaón a distraerlos, a confundirlos, a hacerles trampa, a engañarlos. Y en todo sentido, en todo caso, siempre el enemigo quiere posesionarse y no quiere ser desalojado. Y ahí está la guerra. Ahí está la batalla, en que nosotros queremos entrar a tomar posesión de lo que Dios nos ha dado y el enemigo que no quiere soltar lo que él sabe que nos pertenece a nosotros. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Cómo nosotros podemos salir de esa situación? Hay un pasaje en la Biblia para que miren por favor en Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Ahora, mientras estemos en esta tierra vamos a tener que estar con ellos, pero quiero decirles que es un proceso. Pero no para que nosotros estemos atados, amarrados, subyugados por el enemigo. Porque Dios a sus hijos nos llamó para estar en victoria, aunque muchas veces no la veamos todavía. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, verso 8. Aquí hay una orden de Dios. Escúchenme y presten mucha atención cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, cuando Dios está hablando de una manera imperativa. No es una manera de sugerencia, sino que es una orden. Estamos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la escritura:
Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué está diciéndole Dios al pueblo? En el monte de Horeb, es un monte donde les habló durante mucho tiempo, que es el mismo Sinaí. Ahí Dios le está dando una instrucción al pueblo, escuchen. Está diciendo: ya estuvieron bastante tiempo aquí en el monte, en Horeb. Ahora es tiempo que giren, que vayan y conquisten al amorreo. Y esto es una palabra que me llama mucho la atención, porque el Señor nos está dando una instrucción muy clara. Es bueno que oremos, porque la palabra Horeb quiere decir el monte de Dios. Suena como paradójico Dios diciendo: salgan del monte de Dios. Ya no es tiempo para que estén acá. Y es que Dios nos muestra que hay tiempos para estar orando, para estar buscando de Dios, para estar en la presencia de Dios. Pero hay tiempos para salir a conquistar lo que el Señor ya nos ha entregado. ¿Estamos hasta ahí? O sea, no podemos escudarnos que estamos en el monte de Horeb, en la presencia de Dios, y no hacer lo que nos corresponde hacer. Hay tiempos para estar buscando la presencia de Dios. Hoy, por ejemplo, en este momento, es un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para recibir las instrucciones de Dios. Porque Dios, a través de su palabra, nos instruye, nos forma, nos levanta, nos fortalece. Pero no para que nos quedemos acá, sino para que salgamos y conquistemos lo que Él ya tiene para nosotros. ¿Estamos? Porque un grupo de personas se han centrado sus vidas solamente a estar en el monte, a estar en el monte. Y está bien. Está bien que busquen de Dios y que se la pasen ocupados en actividades de la iglesia, y todo eso está bien. Que oren, que ayunen, que hagan vigilia, que lean la Biblia, que hagan su devocional, que estén concentrados buscando las cosas de Dios. Eso está muy bien. Pero también hay un tiempo donde esa palabra que Dios nos ha dado, la tenemos que poner por obra. La tenemos que poner en práctica. La tenemos que ejecutar. Porque lo contrario, nos terminamos convirtiendo en unos místicos religiosos llenos de conocimiento, pero no actuamos. Entonces lo que Dios les está diciendo es: noten, es salgan del monte de Dios. Es decir, yo ya les he dado mucha instrucción, yo ya les he dado mucha palabra, yo ya los he formado, ya tienen el conocimiento necesario. Ya ustedes tienen que ser maestros y no simplemente quedarse como oidores. Le está diciendo, y también de parte nos habla a nosotros: es tiempo para que ustedes ejecuten. Vayan y tomen posesión. Ahora, vayan al monte del Amorreo. Escúcheme, es un monte de enemigos. Es donde eso significa batalla. Significa que hay que luchar. Significa que hay que esforzarnos. Significa que tenemos que dar todo lo mejor de nosotros. Pero que una gran ventaja para los hijos de Dios es que tenemos el respaldo de Él. Es que no vamos a ir solos. Es que en esa misión que Dios nos está encomendando, Él nos está respaldando. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces, no es que el Dios nos lanza, miren a ver qué pasa, a la deriva, a su suerte, a ver qué sucede. No, no, no. Dice: vayan, yo estoy con ustedes. Yo estoy respaldándolos. Y esto es muy interesante que tengamos en cuenta. Porque si vamos con Dios, entonces tenemos que salir a batallar con la cabeza en alto, erguidos, sabiendo que vamos con el vencedor de 1000 batallas, sabiendo que vamos con el Dios que no tiene rival. Escúcheme, aunque sean muy grandes los amorreos, aunque sean muy grandes los ejércitos enemigos, nosotros vamos con el más grande. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo es: ya, muchachos, tranquilos, vamos a conquistar. Porque si ustedes no salen a conquistar, no pueden poseer lo que yo tengo para ustedes. Y eso implica que vienen cosas nuevas. Escúchenme, porque estamos terminando un año, y lo que quiero decirles a través de este mensaje que Dios me lo ha dado para que le cuente a ustedes, para que le transmita a ustedes, es que estamos por comenzar un nuevo año, pero que no va a pasar nada el año entrante
por arte de magia. Porque sí, ya cambió, quitamos la hoja del 2022 y entramos y colocamos el almanaque 2023 y ya automáticamente todo va a cambiar. No va a suceder eso, a no ser que nosotros tengamos una actitud diferente. Lo nuevo implica batalla. Las cosas nuevas implican algo desconocido, pero que tenemos que ir a conquistar en el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios les está diciendo. Muévanse, salgan. Ese territorio lo van a conquistar. Obvio, seguro, que el enemigo, el clamorreo no va a decir, ah, bueno, tómelo. No, van a batallar. El enemigo va a querer hacer oposición. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Porque en nuestro lado, diga conmigo, está el Dios de lo imposible. Y eso fue lo que estuvimos adorando ahora al Señor. Y que grandes cosas Dios hará en este pueblo. ¿Ustedes lo pueden creer? Y que todo va a estar bien. Que esto que está pasando, esa tempestad, esa tormenta, esos momentos difíciles, son temporales. Porque al final, Dios nos va a dar la victoria. Y claro, ellos tenían que salir. Ellos tenían que ir a conquistar. Y claro, implicaba tener que hacer el mayor esfuerzo. Iban a conquistar Jericó también. Y Jericó dice que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Porque ellos estaban amedrentados. Escúcheme, el enemigo está asustado con nosotros. Si hay algo que el enemigo le tema, escúcheme por favor. Si hay algo que el enemigo le tema, es a un cristiano que escucha la palabra, la cree y camina en esa palabra. Él no se asusta por el cristiano que venga a una iglesia, escuche la palabra, pero si no la cree no va a pasar nada. Pero aquel que se atreve a creerla, a caminar con esa palabra, el enemigo tiembla. Las tinieblas tiemblan. El infierno tiembla porque nos convertimos en armas letales para el infierno. Entonces el punto es tomar la palabra, creerla y caminar con ella. ¿Por qué estaba cerrado Jericó? Porque decía, viene el pueblo de Dios, viene el pueblo de Israel. Esta gente no los detiene nadie. Han ganado batallas en todo lado. Cerremos las puertas lo que más podamos, porque el enemigo está amedrentado. Porque el enemigo sabe que cuando un cristiano le cree a Dios, es imparable. Porque no va en las fuerzas de él, sino que va en las fuerzas del Dios Todopoderoso. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Ahora, no podemos desconocer que el mundo tiene un poder, ¿sí? Que ejerce un poder. Y que el mundo nos quiere subyugar. Pero quiero decirles algo, que el poder de Dios vence al poder del mundo. ¿Sí sabían eso? Claro. Sí hay un poder, sí hay un enemigo. Pero el Dios que está de nuestra parte, el Dios que está de nuestro lado, el poder de Dios es mucho más grande que el poder del mundo. Entonces, ¿por qué estar amedrentados? ¿Por qué estar asustados? Entonces lo que el Señor está diciendo es, basta ya de seguir dando vueltas. Está terminando un año y para algunos dicen, bueno, este año no avancé mucho. Otros van a decir, no, quizás yo antes retrocedí. Y si de pronto se hace una evaluación de lo que ha pasado en los últimos años, alguien podría decir, yo no he avanzado nada. Estoy en el mismo lugar. Estoy dando vueltas por el mismo lugar. Y esa es la palabra que Dios hoy nos trae. Basta de dar vueltas en el mismo lugar. Este es el tiempo de avanzar. Esta es la hora de comenzar a tomar en serio la vida cristiana. Vamos a suponer que todo lo que recibimos antes fue eso, preparación, capacitación, armas. Dios nos dio todo el arsenal necesario. Pero de aquí en adelante es el tiempo de actuar. Es el tiempo de vivir esa palabra. Es el tiempo de caminar como verdaderos cristianos. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Es el tiempo que la gente note, que la gente vea que son mi pueblo, que somos el ejército de Dios. Basta decir simplemente, sí, yo soy soldado del ejército de Dios, pero vivir como personas en derrota, en fracaso. Es el tiempo de sacudirnos. Es el tiempo de decir, ya estuvo bien esta situación. Yo no sé si ustedes, pero llega el momento en que uno se cansa de la situación que está viviendo. Se cansa de la escasez, se cansa de la limitación, se cansa de ese dolor, de esa enfermedad, se cansa de los problemas a nivel familiar. Se cansa de vivir lo mismo, los mismos roces, las mismas dificultades a nivel de pareja, a nivel de matrimonio, los mismos problemas, el mismo círculo vicioso, las mismas contiendas siempre sobre los mismos temas. Y tiene que hacer un par y decir, ya no más. Tenemos que cambiar esta situación. La misma relación con los hijos, entre esposos, se vuelve una rutina, una monotonía la relación.
Entonces tiene que llegar el tiempo donde uno dice, hace un par en su vida y uno dice, ya no más. Basta de dar vueltas a esta relación, a este matrimonio. Llevamos 30 años y lo mismo. Tenemos que hacer cambios. Algunos en la parte financiera decir, es lo mismo. Estoy terminando un año y escasamente lo que recibo es para sobrevivir, y arranca otro año y lo mismo, y cada mes es lo mismo, cada semana es lo mismo. Y en un momento dice, ya no más. Y tenemos que tomar decisiones. El problema es que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y decimos amén, anotamos, registramos todo en nuestra libreta, pero en el momento de actuar, actuamos como personas que no conocen de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo cuando iban a conquistar. ¿Recuerdan? Vamos para Canaán, vamos a tomar esa tierra, es nuestra, Dios lo respalda, ven milagros, maravillas, prodigios, cosas portentosas vieron allá. Dice, bueno, ustedes ya saben con quiénes que están, ustedes van conmigo, vamos a conquistar. Trayecto que ustedes saben cuánto tiempo, máximo, porque si hubiese demorado, porque hicieron paradas, y máximo exagerando, un año. Pero sin embargo fueron 40 años. Yo no sé cuánto llevan un año en esa situación, cuánto llevan 5 años, cuánto llevan 30 años. Pero vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, falló en muchas cosas. Falló en que se volvieron rebeldes. Y una persona rebelde es aquella que escucha la palabra de Dios, pero que no la vive. Ah, sí, yo sé que tengo que hacer eso. Ah, sí, yo tengo que hacer ese cambio. Que todavía tiene cosas que no se ha soltado. Y aquí el punto, escúcheme. El punto es que Dios nos está hablando para que nos soltemos de una forma definitiva de aquellas cosas que nos tienen amarrados del mundo. O somos o no somos. O somos cristianos que le creemos a la palabra y caminamos de acuerdo a la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios y nos la jugamos toda con Él. O simplemente somos como el pueblo de Israel, contumaces, de dura cerviz, que escuchan la palabra, que Dios les habla, pero que al final caminan en forma contraria a la instrucción de Dios. ¿Queremos tener cambios en nuestra vida? ¿Queremos salir de dar vueltas en el mismo lugar? Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Vamos a aceptar que lo que hicimos como cristianos fue un ensayo, pero que es el momento de correr el telón y verdaderamente de aquí en adelante actuar como verdaderos cristianos. Jugárnosla con Dios. ¿Se levantan amorreos? Sí. ¿Vienen enemigos? Sí. ¿Nos quieren engañar? Sí. ¿Se levantan murallas y cosas tremendas? Sí. Dios nunca dijo, tranquilos, vayan que todo lo van a tomar. No, hay que ir a pelear. Hay que ir a conquistar. Hay que ir a tomar lo que nos corresponde. Josué en alguna oportunidad, capítulo 18, verso 3, les dice al pueblo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Escuche lo que les dice. Son palabras fuertes. O sea, llega el momento en que dicen, no más. O sea, actuemos. Dejemos de estarnos quejando, dejemos de estarnos lamentando, dejemos de estar viviendo el mismo círculo vicioso. Dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor Dios les ha dado? La palabra, la tierra que es de ustedes. Movámonos. Dígale que está a su lado. Es tiempo de movernos. Es tiempo de sacudirnos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que la palabra de Dios se haga realidad en nuestra vida? Y no porque Dios no tenga el poder, escúcheme. No porque no sea verdad, porque la palabra de Dios es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios caerá por tierra. Ninguna palabra es vacía. El problema está en nosotros, que no la tomamos, que no nos apropiamos de esa palabra, que no la vivimos, o que simplemente recibimos una palabra ahora, pero vienen los cuervos y se llevan una sola llamada, una sola situación difícil, echa al traste todo lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Entonces, entendamos, ¿estamos en una batalla? Sí. Cada uno a su manera, cada uno en sus áreas, cada uno en la situación que está viviendo, pero es una batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarla. ¿Qué tenemos que hacer? Diligentes. Hacer lo que nos corresponde. Escúcheme, muchos han puesto el escudo de la espiritualidad, el escudo de Oreb, para no asumir su responsabilidad, para no cumplir con su deber. Y fuimos llamados a ser responsables, a ser testimonio. A donde vayamos, ser luz en medio de un mundo que está patas arriba. Un mundo que es lleno de tinieblas, pero que Dios prepara a su pueblo para que precisamente seamos luz,
no para que estemos metidos allá, debajo del almud, debajo de la cama por allá. No, para que salgamos y a partir de ahora brillemos y demos testimonio que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos? Es decir, es una palabra fuerte que Dios les habla al pueblo, que también nos la está hablando a nosotros hoy, como para sacudirnos y ya no más. Algunos dicen, no, es que el año que viene va a ser un año complicado, va a ser difícil. No, es que el presidente, no le presta atención a eso. Ustedes y yo no vivimos de acuerdo a eso. Nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y puede que hayan crisis, puede que esté abundando el pecado. ¿Acaso es que la Biblia no dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia? ¿Acaso es que la Biblia no muestra que toda la vida han habido crisis, pero que Dios siempre toma su remanente fiel y en medio de las crisis lo saca adelante? Y no es en nosotros la excepción. Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo, con su remanente fiel, con las personas que le creen, con las personas que dicen, miren, pase lo que pase, de aquí en adelante, no voy a esperar ni siquiera que cambie el año, de aquí en adelante voy a jugármela toda con Dios. Algunos dicen, no, ya este año ya termina así, espere y el año entrante, ok. Hay algunos que les gusta procrastinar, ¿no? Aplazar, después, más adelante, voy a cambiar, voy a dejar esto, y ahí se la pasan todo el tiempo haciendo ensayos con actos de cambios, pero que no cambian en sus vidas. Tenemos que ser radicales, porque lo contrario, entonces estamos en rebeldía. Y la rebeldía, escúchenme bien, la rebeldía no le agrada a Dios. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es seguir, a pesar que Dios nos habla, seguir mirando nuestro pasado, seguir llorando por el pasado. Entonces, fíjense que Dios dirá, bueno, pero yo les estoy dando una palabra, pero sin embargo sigue pensando en sus problemas, en el pasado, en lo que tuvo, lo que no tuvo, lo que le hicieron o lo que no le hicieron. Y tenemos que soltar eso. Y tenemos que proyectarnos a lo que viene adelante. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Saúl es un caso típico, escúcheme que la Biblia muestra ahí en 1 Samuel capítulo 15, para que ustedes lo miren en sus casas. Saúl es un ejemplo típico de aquella persona que comenzó bien, pero que terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Porque terminó haciendo las cosas a su manera. Porque terminó haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Escúcheme, aunque comenzó bien, aunque Dios le permitió ser rey en Israel, y comenzó muy bien, con autoridad y lo demás, pero por la obstinación, por la rebeldía, por no obedecer la palabra de Dios, terminó perdiendo lo que ya tenía. Así que no quiero que nosotros seamos aquellas personas que Dios nos da una palabra, que Dios como que nos forma, nos capacita, nos adiestra y nos envía y nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. Sal de ese monte. Hay tiempos, escúcheme, donde Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? ¿Han leído eso? Que Dios nos llama a estarnos quietos en la presencia, para recibir las instrucciones de Él, para capacitarnos en Él, para formarnos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay tiempos y hay batallas que nosotros no las ganamos de rodillas, pero hay batallas que las ganamos peleando, luchando, guerreando. Y hay tiempos donde dice, estad quietos, pero hay tiempos, como en esta palabra dice, muévase, avancen. Basta ya de estar en la misma posición. Sacúdete, dígale que está a su lado. Es tiempo de sacudirnos. Diga, no sigas dando vueltas en el mismo monte. Es tiempo de salir. Es tiempo de comenzar a conquistar. Porque terminamos en amargura. Terminamos en rebeldía. Terminamos molestos. Porque no vemos las cosas. Y la tomamos contra Dios cuando Dios no tiene nada que ver en esto. Porque es nuestra actitud. Porque la amargura es un impedimento para que podamos ver cumplidas las promesas. Usted lo encuentra ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19, donde dice que el pueblo que Dios tenía escogido para ir a conquistar, para recibir las promesas, perecieron en el mismo desierto. Y todos, dice, termina diciendo, por la incredulidad. Fíjense que eso puede suceder en nosotros fácilmente. Que Dios nos puede dar una palabra, que Dios nos está capacitando, nos está formando, nos está diciendo, avancen, es hora de que comiencen, de que tomen decisiones en su vida serias, de que tomen decisiones en su matrimonio, de que hagan los correctivos pertinentes, de que no aplacen más, de que hagan cambios, de que saquen su pasado y no sigan viviendo en el pasado, sino que miren el presente y proyecten a un futuro. Dejen de estar mirando por el retrovisor de la vida. Ay, lo que pasó, ya eso quedó atrás.
Porque si nosotros manejamos, conducimos, viendo el retrovisor, lo más seguro es que ¿qué? Nos estrellemos. Eso sucede en la vida. Si nos la pasamos mirando el pasado, lo más seguro es que no avancemos y terminemos estrellados en la vida. Entonces ya es tiempo de avanzar. Porque si seguimos en esa tristeza, en ese dolor, en mirar solamente los problemas, las dificultades y no mirar al Dios que soluciona las cosas, vamos a terminar, entonces diga conmigo, en amargura. Y esa amargura hastía el corazón de Dios. Dios se hastía con esas personas que se quejan, se quejan, se quejan. Eso sucedió, ahí está en Números capítulo 11, versículo 4. Ay, más nos valía estar en Egipto. Allá por lo menos éramos unos esclavos, pero teníamos comida. ¿A qué nos trajo el Señor? A morirnos aquí en el desierto, a que nuestros hijos mueran. Se quejaban y se quejaban. Y Dios tiene un límite. Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Y no hay sea que por nuestra actitud provoquemos el fuego de Dios. Tengamos cuidado. Sí, hay temporadas, lo hemos dicho. Hay tiempos donde sí lloramos y pasamos momentos difíciles que no estamos exentos. Pero ya lo hablamos la semana pasada. Es tiempo, como pasó con Jesús frente a la tumba de Lázaro. Sí, lloró Jesús, pero no se quedó todo el tiempo llorando. Ya lloré, me dio dolor. Pero se seca la lágrima y dice, bueno, vamos a actuar. Corran la piedra y levántese. Sí, tiempo de llorar, pero tiempo también para actuar. Tiempo para hacer cosas que tal vez nunca hayamos hecho y que si eso genera un cambio, si genera cosas nuevas, pues lo vamos a hacer. Pero lo más importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la dirección de Dios. ¿No es así que todos los problemas que podamos tener hoy en día fue por eso, ha sido por eso? ¿Por hacer las cosas de nuestra manera? ¿Por tratar de buscar la solución en nuestras fuerzas? ¿Por no consultar a Dios? ¿Por dudar de Dios? ¿Por creer que Dios no era capaz de pagar esa deuda? ¿Por creer que Dios no era capaz de restaurar ese matrimonio? Y entonces comenzamos a hacer una cantidad de cosas a nuestra manera y terminamos con más problemas. Porque diga conmigo, la amargura hace que nosotros volvamos a añorar el pasado. Eso fue lo que sucedió en Números capítulo 14, versos 1 al 4. Añoraban el pasado. Entonces cuando la persona está en esa situación, ¿sabe qué es lo primero que hace? Pensar que es mejor en el mundo. Pensar que si mejor vuelve a hacer los negocios que hacía antes, si vuelve a hacer los negocios chuecos que hacía, si mejor tomaba como tomaba antes, si mejor tenía mujeres como tenía antes, que tal vez le va mejor. Y eso es algo que le causa enojo al Señor. Personas que piensan que el mundo puede ofrecer algo. Y quiero decirles, a esta altura de nuestra vida, tenemos que ser muy conscientes que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Y que si el mundo nos da algo, nos lo va a cobrar. En cambio, lo que Dios da, nunca nos lo va a cobrar. Porque Dios bendice sin medida. Y siempre las bendiciones de Dios, diga conmigo, son mejores que las que puede dar el mundo. Porque Dios es un Dios que hace cosas por su gracia y por su misericordia, no porque nos las merezcamos. ¿O a cuánto les ha pasado que han dado sus mejores años de vida a una empresa, a un trabajo, su juventud, su experiencia, pero cuando ya son obsoletos laborales, simplemente su carta de despedida, hasta luego? Así paga el mundo, ¿o no? Pero en Dios es diferente, porque en Dios nunca seremos obsoletos, porque en Dios siempre estaremos vigentes. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, tener en cuenta todo eso, mis amados, porque mire lo que dice la Biblia, vayan a Hebreos 12:15. Porque esa amargura, por lo que no tenemos, por lo que estamos pasando, por lo que nos hicieron, termina contaminándonos y es como un veneno que envenena el alma. Hebreos 12:15. Mirad bien, ten cuidado, revísate. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna ¿qué? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noten que no solamente nos hace daño a nosotros, no solamente nos envenenamos a nosotros, sino a las personas que están en nuestro entorno. Entonces eso hay que tener cuidado, mis amados. Porque terminamos entonces como sucedió aquí con el pueblo de Israel, Números 14, versos 7 al 9, terminaron rebeldes a la palabra de Dios. Ya no queremos la palabra. Ya no queremos la palabra. Y dice la escritura, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran medida buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él
nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y entonces Dios dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis escuche lo que dice, no seáis rebeldes contra Jehová y no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, sí hay problemas, sí hay dificultades, sí hay amorreos, sí hay momentos difíciles, pero no se preocupe. Dígale que está a su lado. Dios nos respalda a nosotros. Entonces no te afanes. Y eso es lo que está terminando. Dice, no temáis. Vamos a ir con las fuerzas del Señor. No con ejército, ni con espada, sino con su poder, dice el Señor. ¿De acuerdo? Entonces es una actitud que tenemos que tener diferente. Dígale que está a su lado. Basta de dar vueltas en el mismo lugar. Sígale diciendo, dígale, es hora de avanzar. Diga, es tiempo de ser libres. Dígale, es tu decisión. Porque es tu vida. Ese pueblo que recibió tanta palabra, que recibió la lección, uno podría decir, ya la aprendieron. Pero es triste ver que más adelante, muchos años más adelante, tiene que el Señor levantar a un profeta llamado Jeremías. Y tiene que advertirle lo mismo que les dijo hace muchos años atrás. Es decir, a pesar que veían el respaldo, a pesar que vieron las consecuencias de la rebeldía, aún querían seguir obstinados. Y miren por favor sus Biblias. Jeremías capítulo 42, verso 19. Dios, hablándole a través del profeta al pueblo de Israel, a Judá. Dice la escritura, Jehová habló sobre nosotros, o sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. No vayan a buscar la solución en Egipto. Egipto no los puede salvar. Pero Israel seguía mirando a Egipto. Pero el pueblo, a pesar de que Dios le habló, no quiso obedecer. Y la actitud fue una actitud como un denominador constante de rebeldía. Ahí mismo, capítulo 44, verso 16. Esto en Jeremías 44, 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Escúcheme. O sea, le están diciendo, no nos hable más de Dios, no queremos eso. Verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que nos ha salido de nuestra boca. Es aquella persona que dice, ya no quiero congregarme más, no quiero buscar más de Dios, no quiero leer más la Biblia. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi estilo. ¿Para qué tantas cosas buscar de Dios? Y escuche lo que dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Es decir, volver a la tradición. Nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, nos iba mejor cuando estábamos en esa idolatría, cuando estábamos en esa posición. Y entonces Dios dice, ok, los dejo en libertad. Les he hablado y Dios nos habla hoy. Les estoy diciendo, ustedes verán qué camino toman. Les doy a escoger entre la bendición y la maldición. Entre la vida y la muerte. Obvio que el camino de Dios es angosto, pero que al final nos conduce a ¿qué? A la vida. El camino del mundo es amplio, es espacioso, es lujurioso, es vano y conduce finalmente a la muerte. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Entonces Dios nos da a escoger, ¿qué quieres? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué quieres? ¿O están conmigo? Porque la Biblia dice que el que no está con él, está en contra de él. Entonces, o somos o no somos. Dígale que está a su lado. Es tiempo de tomar determinaciones. Diga, es tiempo de decidir. Es tiempo de actuar. La pregunta que nos hacemos ahorita es, ¿qué nos detiene? ¿Por qué estamos frenados? ¿Será que hay algo en nuestra vida
que no estamos haciendo que sea agradable ante Dios y no queremos soltarlo? ¿Será que Dios nos ha venido hablando y entonces muchos dicen, no, eso es bueno, pero no quiero soltar esto, no quiero soltar lo otro? Y mientras estemos así, mis amados, la situación va a ser complicada. El salmista lo dice de esta manera, Salmo 81, verso 11. Porque esa actitud que podamos tener de no obedecer lo que Dios dice, de vivir a nuestra manera, puede hacer que quedemos excluidos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque ocasiona un lamento de Dios. ¿Qué más hago? Versículo 11, Salmos 81. Pero mi pueblo, escúcheme. Está hablando del pueblo de Él. No oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y viene el lamento. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si mis caminos hubieran andado Israel. Si en mis caminos hubieran andado Israel. Verso 14. En un momento, escúcheme por favor esto con atención. En un momento habría yo derribado, ¿a quién? A sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Es decir, si se hubiesen mantenido, si hubieran confiado en mí, yo hubiera peleado por ellos. En un solo momento, ¿cuántos saben que en un solo momento Dios puede cambiar nuestra situación? Que Dios puede, una sola noticia, algo que Dios haga, un solo negocio, nos puede sacar de los problemas, de las dificultades. Una sola idea creativa de parte de Dios nos puede sacar de la situación. Una sola palabra puede restaurar un matrimonio, puede arreglar la situación en su familia. Un solo toque de Dios en una persona puede hacer un milagro. Estos días, el día viernes, recibí una llamada de una señora, una hermana de la iglesia. Me dijo, pastor, quiero contarle algo, darle gracias porque han estado orando por una persona. Ella quedó desahuciada completamente, cáncer terminal, invadida completamente, metástasis. El médico dijo, no hay nada que hacer. Clínicamente no podemos hacer absolutamente nada. Llévenla para la casa. Que esté con los familiares, que muera dignamente, cómprenle unos pañalitos, compren los paliativos y ya. O sea, sencillamente organicen todo porque ya no hay nada que hacer. Obviamente salió, ella con la hija salieron desconsoladas, llorando. Y cuando estaban saliendo del hospital se encontraron con un señor mayor. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? Dijo, no, es que nos dan una noticia ahorita. Vamos para la casa, mi mami quedó desahuciada. Por favor, sigan acá, a mi consultorio, yo soy médico. Dijo, ¿cómo que desahuciada? Vamos a mirar qué pasa. Hágale estos y estos y estos exámenes. Yo voy a ordenarlos de una de los exámenes. Le ordenaron los exámenes. Llegan los resultados, dice, ¿cáncer? Yo no veo ningún cáncer. Ella tiene una gastritis, pero no es cáncer. Digo, su mamá está libre de cualquier cáncer. Por favor, mami, llévenla a la casa, aliméntenla bien y vas a durar con tu mamá disfrutándola muchos años más. Me llama la hermana Ana Mercedes, me dice, pastor, eso es un milagro de Dios. Y yo lo creo, que Dios es un Dios de milagros. En un solo instante, Dios puede hacer milagros. ¿Ustedes lo pueden creer? Que eso que tú estás viviendo hoy, esa situación, cualquiera que sea, Dios puede, un solo toque de Él, y puede hacer cosas sobrenaturales. Y es lo que el Señor está diciendo aquí en este salmo. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son esas murallas, esas barreras que se han levantado? Pero hoy Dios te trae para decirte y para decirme a mí también, juégatela conmigo. Tómate fuerte de mi mano, dice el Señor, que en un solo instante yo derribaré a sus enemigos. Dice la Escritura, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. Escúcheme, pero mire lo que termina diciendo. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Es decir, ustedes hubieran permanecido conmigo. Esos que hoy te subyugan, esos que hoy te oprimen, esos que hoy te humillan, van a quedar, dice la Escritura, van a quedar, esos adversarios van a quedar sometidos. Y termina diciendo, el tiempo de ellos será para siempre. Verso 16. Le sustentaría, hablando en pasado, si se hubieran mantenido, le sustentaría Dios con lo mejor de ¿qué? Del trigo, y con miel de la peña les saciaría. En otras palabras dice, aquellos que estén conmigo,
los voy a saciar con lo mejor. ¿Alguien puede decir amén? Ese es el Dios que tenemos. El Dios que lo único que nos está demandando es que oigamos su palabra y la creamos. Cosas que son, como dirían los muchachos hoy, de locos. Pero es que eso es lo que dice la Biblia, que el evangelio es locura para aquellos que creen. Nosotros, y si somos locos en Cristo. Porque no es loco acaso aquel Pedro que toda la noche estuvo trabajando, un pescador de profesión, no estaba improvisando, un pescador de profesión, trabajó toda la noche, no consiguió nada, y se encuentra con Jesús, y en el mismo lugar, en el mismo lago donde han estado, Jesús le dice, boga mar adentro, lanza la red. Jesús, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando, mas en tu nombre echaré la red. Y en el mismo lugar de fracaso, en el mismo lugar de derrota, en el mismo lugar donde su profesión no le daba resultados, ahí Dios hizo una gran pesca que se conoce como la pesca milagrosa. Piense, porque le creyó una palabra. Y no dijo, no, mejor arreglo mis redes y me voy. Gracias Jesús por la palabra de ánimo, pero no, yo soy el que sé de pesca. Yo soy el pescador de profesión. Usted es un carpintero. Él no es. Si tú lo dices, Señor, más en tu palabra echaré ¿qué? La red. Los discípulos están en problemas, 20,000 personas para alimentar, y lo único que tiene la lonchera de un niño, 5 panes, 2 peces, y se la traen al maestro, y ellos ven ese milagro sobrenatural de cosas. Yo no sé qué es lo que tú tengas, tal vez tengas solamente una lonchera, solamente algo poquito, pero eso en las manos de Dios se convierte en un gran milagro. Ese don, ese talento, esa capacidad que Dios te ha permitido tener, úsala, pero bajo la dirección de Dios. No es el mismo caso, fíjense que son comunes denominadores, escuchan la palabra, actúan en la palabra y Dios hace milagros. 4 días muerto su amigo Lázaro, y le dice, corran Marta, corra la piedra. Obedecen, ¿y qué sucedió? Viene el milagro, la resurrección de Lázaro. No sé cuánto tiempo llevas en ese hueco, en esa tumba, en ese hoyo oscuro, pero Dios te dice hoy, es el tiempo de correr la piedra, porque voy a hacer un milagro. Ahí, en el mismo lugar, en el mismo escenario, donde había muerte, donde olía mal, donde no había resultados, donde todo estaba perdido, yo voy a hacer un milagro. ¿Alguien puede creer? Ese es el Dios de cosas extraordinarias. Es el mismo ciego de nacimiento que ya, todo esto es un repaso de lo que Dios nos ha dicho durante todo este tiempo. Un ciego nació ciego. Sin embargo, a Dios no le interesó eso, a Jesús no le interesó, no se frenó, es que es ciego, es que nació ciego. No, Jesús simplemente le coloca barro y dice, ve allá a lavarse en Siloé. ¿Y qué sucedió? Que este que era ciego de nacimiento recobró la vista. Algo que era imposible, algo que era sobrenatural, y Dios lo hace. No es el mismo caso, fíjense que en todos es el común denominador. Gente que escuchó la palabra de Dios y actuó conforme a la palabra de Dios, y Dios respaldó su palabra. Los sirvientes, una fiesta allá en Caná de Galilea, se acabó el vino y le dan la orden a los sirvientes para que traiga agua en esas tinajas. Obedecen, traen el agua en las tinajas y se convierte en el mejor vino. ¿Es así o no? En todo caso. Cosas imposibles. Mujer, 12 años, flujo de sangre, no había nada que hacer, perdió todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía, sin recuperación, no había nada que hacer. Sin embargo, esta mujer se acerca a Jesús, le toca el borde de su manto e instantáneamente ocurre el milagro. Mujer, sé libre de eso. Pasó. Como denominado. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es la crisis? Lo único que Dios está diciendo es tiempo de salir de ese lugar. En otras palabras, es tiempo de jugársela toda con Dios. Es tiempo de creerle a Dios. No te conformes en esa condición. Para eso no te creó Dios. Dios te creó para cosas grandes. Solo que el enemigo, vamos a ver si alcanzamos al final, vamos a darnos cuenta cómo el enemigo busca limitar el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hasta ahí vamos. Entonces, encontramos, no vamos a ir a la Biblia porque seguramente tú conoces lo que sucedió allá en Jericó. Muros cerrados, puertas cerradas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Alguien ha escuchado esa historia de los muros de Jericó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No era una pared de drywall, no era una pared de icopor. Eran unos muros tremendos. Dicen los estudiosos que era como una vía de 4 carriles. Era una cosa impresionante. Sin embargo, Dios le da la instrucción a ellos
tranquilos, no es con estrategia militar. Yo les voy a dar la instrucción. Ustedes van a dar vueltas por el mundo, vueltas, en silencio. En la séptima vuelta, ustedes van a gritar, va a sonar la trompeta, y cuando suene, ustedes gritan, y se cayeron esos muros como un castillo en aire. Cosas sobrenaturales. Pueden haber unas murallas tremendas, y que tú dices, no, pero ¿cómo paso eso? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de esta crisis? Guarde silencio. No se ponga a contarle a nadie. Busque la presencia de Dios. Asóciate con personas que te ayuden a crecer espiritualmente. No le cuentes tus planes, tus proyectos a incrédulos. Guarda silencio y vas a mirar el obrar de Dios. ¿Qué podemos aprender de acá? ¿Qué sucedió ahí? Conquistaron, ustedes recuerdan, conquistaron Jericó. Grande, tremendo. ¿Qué instrucción les dio Dios cuando conquistaran Jericó? ¿Qué les dijo? Que no tomaran nada. No tomen nada de ellos. Nada. Sin embargo, una vez más, la desobediencia, la rebeldía, un hombre tomó ¿qué? Un manto babilónico, tomó unos lingotes de oro, los guardó, los puso el tapetico, nadie se dio cuenta. Había desobediencia. Escúchenme, qué enseñanza para nosotros. No tomes nada del mundo. No tengas una vida mixta. Seamos auténticos, seamos genuinos. No tengamos anatema en nuestra vida, revisemos, porque eso puede estar frenando la bendición. Van y conquistan, luego ¿qué? Hay. Van a tomar Hay. ¿Y qué sucede? Derrota. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo? ¿Por qué perdieron? ¿Por qué? Yo pongo el ejemplo, es como si van y conquistan Bogotá, y ya toman Bogotá, ya se apropiaron de Bogotá, la lograron conquistar. Ahora dice, vaya, conquisten Chía. Es fácil, si conquistamos Bogotá, es muy fácil conquistar Chía. ¿Qué enseña de Hay? ¿Qué nos enseña de esa batalla en Hay? ¿Por qué perdió el pueblo? ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Hay muchas cosas ahí, entre otras. Primero, subestimaron. No mandemos todo el ejército, mandemos un poquito de soldados. ¿Para qué todo el ejército? ¿Para qué los cansamos? Subestime al enemigo, escúcheme. No lo subestime. Porque a veces, no, yo sé manejar esto. Yo sé, no confíes en tus fuerzas. No confíes en tu experiencia. Confía en Dios. 1, 2, ¿por qué perdieron? Porque había anatema. Entonces cuando pierden, va Josué en contra de Dios. Dios, pero ¿qué pasó? No dijo que todo lo íbamos a poseer. No dijiste que toda la tierra era nuestra. ¿Cómo si nos da esta ciudad tan grande, Jericó? No vamos a tomar Hay. ¿Qué se pasó, Señor? Y hace duelo, hace luto, se rasga las vestiduras, se echa ceniza y comienza a llorar y se tira al piso. Dios, pero ¿por qué? Me parece injusto. Y dice, no, deje el drama. Ponte de pie. Ve y santifica al pueblo. Hay pecado en el pueblo. Porque el anatema, el pecado, frena las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que revisar. ¿Qué cosas? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué conexiones tenemos? ¿Qué cosas guardadas? ¿Qué cosas del mundo tenemos nosotros? ¿Qué pecados hay en nuestra vida ocultos? Que hacen que la bendición de Dios no venga. Y luego la tomamos contra Dios, como sucedió con ellos. Entonces Dios, mire, escuchen lo que dice la Escritura. Miren por favor sus Biblias. Josué capítulo 7, verso 13. Permítanme la leo en la Nueva Traducción Viviente. Levántate. Ordenen al pueblo que se purifiquen, a fin de que se preparen para mañana. ¿Quieres conquistar mañana? Purifícate. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Y mire cómo termina diciendo en esta versión. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Más claro? ¿Pero qué será que no me sale? ¿Qué será que tal? ¿Qué será? Revisen, por favor. Y no culpen a Dios. No culpen a Dios. Luego sigue, versículo 9, el capítulo 9, una batalla en Gabaón. Hacen trampa, se disfrazan, simulan. La orden es de aquí para arriba, todo esto lo vamos a tomar. Los gabonitas se dan cuenta de eso y dicen, no, estos llegan acá y nos acaban. Mejor tenemos que hacer alianza. Dios ha dicho, no hagan alianza con nadie. Sin embargo, se visten con harapos,
zapatos viejos, pan mojociado, duro, y van a donde Josué. Señor, sabemos que ustedes están respaldados por Dios, no nos hagan daño. Lo siento, aquí para arriba todo vamos a conquistar. No, es que nosotros venimos de lejos. Mire, estos zapatos eran nuevos y mire cómo están acabados. Esta ropa era nueva, mire cómo está acabada. Es más, el pan salió caliente y mire cómo está, viejo, mohoso, duro. Venimos lejísimos. Por favor, no nos hagan daño. Bueno, pues, pero son de lejos. Sí, somos de lejos. Ok, hagamos. No le hagan daño a ellos. Pero ustedes van a ser nuestros sirvientes. Pero no le hagan daño, no los maten. Vamos a preservar. Se dan cuenta, se enteran que estaban ahí cerquita, a 3 días nomás. Y cuando van a tomar, dice, no, pero no podemos hacer, hicimos un pacto con ellos. No podemos hacerle algo. Escúcheme, ten cuidado con quien haces pactos. Ten cuidado con quien te asocias. Porque esas asociaciones generan un vínculo. En muchas ocasiones es difícil de romper. No hagas yugo desigual, te genera problemas. Problemas y problemas. Te mete a solucionar cosas que no te correspondían a ti. Más adelante se unen los pueblos para atacar a Gabaón. Entonces llaman, le mandan WhatsApp, por favor Josué, ayúdenos. Se vienen contra nosotros. ¿Qué tiene que hacer Josué? Disponer de su ejército, gran parte, para irlos a respaldar, a ir a una pelea, a una batalla que no era de ellos, que no le correspondía. Todo por hacer alianza. Quita fuerza. Entonces, enseñanzas muchas hay en todo esto. Muchas. Ten mucho cuidado. Conquista. Y Dios te va a dar a conquistar. Pero sé obediente, sé fiel. Obedece la palabra de Dios. Hay muchas cosas claves. Entonces podríamos seguir. Pero vamos a tocar algo bien importante. Vayan por favor a su Biblia. 1 Samuel capítulo 26, verso 25. Quiero tomar este pasaje y de aquí quiero extractar 3 cosas para que queden en tu vida. 1 Samuel capítulo 26, verso 25. Entonces la clave es caminar bajo el poder de Dios. Revelación de su palabra. Camine en santidad. No haga alianzas. Ten una disposición para decir, ya no más esta situación. Y vas a ver resultados en tu vida. No tomes nada de ellos. No te asocies. No hagas, si eres un empresario, si haces negocio, no hagas negocios turbios. Sé claro, sé transparente, sé diáfano. No haga las cosas de acuerdo a lo que ellos te digan. Que ellos no te pongan las reglas del juego. Y escuche lo que dice la escritura. 1 Samuel capítulo 26, verso 25. Y Saúl dijo a David, aquí paro, Saúl, ¿quién era Saúl? ¿Qué afinidad tenía Saúl con David? Aparte de ser el suegro. Era enemigo de David. Saúl se convirtió en el acérrimo enemigo de David. Pero noten, quiero dejar eso para que tengamos en cuenta. A pesar de que era el enemigo, mire lo que dice. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces dice la escritura, David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Este es un texto muy interesante, mis amados. Porque Saúl entendió, supo, percibió que si bien es cierto, David era su enemigo, David tenía el respaldo de Dios. Y dijo, reconoció, yo ya no puedo hacer nada con este hombre, con David. David está respaldado por Dios. Sobre David, escúcheme, como también pasa contigo y conmigo, sobre David hay una palabra de Dios. Y cuando una persona está caminando y hay una palabra de Dios, Dios respalda. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es bendecir, que le vaya bien. Noten esto que es bien importante. Dios preparó a David desde muy jovencito, cuando era adolescente. Desde los 16 años más o menos, 14, 16 años lo preparó, siendo pastor de ovejas. Y Dios, esto para que aprendamos que las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las permite con un propósito. Lo preparó siendo un pastor de ovejas, porque a la postre David sería el pastor de Israel. ¿Notan? Pero ¿por qué lo pasó como pastor? Cuando fueron a llamarlo allá, llegaron donde Isaí, ¿dónde están sus hijos? Aquí están para ungirlo. Llamaron a todos y están todos.
No faltó. Ah, el David. No, es que no tenemos en cuenta. Es el que cuida las ovejas. El más menospreciado. El que valía poco. Sin embargo, para Dios valía mucho. Y Dios lo preparó ahí. Escúcheme en esto. Lo preparó para que más adelante él, con la experiencia de pastor, pudiera pastorear una nación. David fue, cuando Saúl era rey, fue el que tocaba el instrumento. Y Dios le permitió ir a David para tocar el instrumento para que viera cómo era la situación en palacio. Estaba haciendo un oficio, pero que Dios lo estaba preparando. Ustedes saben que más adelante Dios le permitió vencer a un gigante llamado ¿qué? Goliat. Y se enfrentó David contra Goliat. Porque Dios lo estaba preparando para que él fuera el rey de Israel y que él pudiera estar al frente de su pueblo y poner el pecho por su pueblo. Pero vemos también cómo en un momento determinado Saúl lo persiguió y tuvo que irse. En una oportunidad tuvo que hacerse como el loco, vivir como un loco. Hágase un loco, no le prestan atención. Y tuvo que estar metido en una cueva por allá en Adulán. Y ahí lo rodeó de gente, los enlutados, los endeudados, para formarlo y para formar un ejército poderoso. Y todo eso que pasó en la vida de David, si uno lo mirara en detalle con lupa, uno va a entender que todo eso era preparación para dejarlo capacitado y formado para ser el mejor rey de Israel. Entonces, todo lo que pase en nuestra vida, Dios lo permite, diga conmigo, con un propósito. Aunque en esos momentos no podamos entender, no captemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero diga conmigo, Dios tiene un propósito. Y le dice, bendito eres, bendito eres. Una realidad que expresa la forma de vida. Bendito eres. Y quiero decirles hoy, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres bendito. Ahora, no solamente bendito porque Cristo pagó por ti, borrando todos tus pecados. Vemos la bendición de Dios no solamente por ser hijos de Dios, que ya es algo supremamente grande, lo mejor. Pero vemos la bendición de Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. ¿De acuerdo? Somos benditos. Y le dice, sin duda emprenderás tú cosas grandes. Emprenderás. Es como Dios ve a David y nos ve a nosotros. Emprender es comenzar algo de cero. Y si alguno tiene que comenzar en ceros, no importa. Pero en ceros no es en ceros, porque en ceros es tomado la mano de Dios. Y dice, Señor, arranco esto contigo. Desde el principio. Ya cometí todos los errores sabidos y por haber. A partir de ahora, Señor, comienzo contigo. David es un hombre que emprendió, que hizo cosas. David había emprendido un reino pequeño. Porque cuando recibe el reino, escúcheme, cuando recibe el reino, es un reino que está colapsado. Es un reino que está quebrado. Pero David toma ese reino quebrado, escúcheme, por favor, toma ese reino quebrado y lo levanta y lo convierte en una gran potencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que podemos estar hoy quebrados, que podemos hoy no tener nada, pero que nos tomamos de la mano de Dios. Esto que hoy es pequeño, esto que hoy está desbaratado, esto que son simplemente cenizas o escombros, en Dios se puede convertir en lo más grande. ¿Cuánto pueden decir amén? Es el deseo de Dios, escuchen. El deseo de Dios es que caminemos en nuestras áreas de una forma íntegra. Que estemos bien como familia, que estemos bien en la parte espiritual, que tengamos lo necesario para sufragar todos los gastos, que tengamos salud, que es lo que dice la Escritura, tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios desea, pueblo. Pero muchas veces, por no obedecer a Dios, tenemos dificultades. Muchas veces estamos viviendo en la condición que no debiésemos vivir. Me hace acordar esto una parábola, es una analogía bonita, de un granjero que iba de camino y pronto encontró un polluelo de águila y lo llevó al corral de las gallinas. No sé si han escuchado esa historia. Y ahí lo metió en el corral con las gallinas y le daba de comer lo que comían las gallinas. Y este aguilucho creció bajo las condiciones de las gallinas. Y un día pasa un hombre que le dice, bueno, ¿y por qué está así este aguilucho? Usted no sabe que es un águila, ¿por qué está con los pollos? Este hombre le dice, él es diferente a los demás. Dice, no, él es un pollo. Se crió como pollo, es un pollo. Come como pollo, vive aquí como pollo, conclusión es un pollo. No, él pueda que viva como pollo, pero su corazón es un corazón de águila. Permítanme.
Yo quiero demostrarle que Él es un águila. Y toma el águila ya en sus brazos y la suelta para que vuele. El águila mira para todo lado y cae otra vez al corral a comerlo el pollo. Pero este hombre no deja esta situación. Dice, yo no puedo dejar esta águila. Al día siguiente le dice, permítame, yo quiero demostrar que Él es diferente. Es un águila, es diferente. Y toma el águila y le dice, tú no perteneces al suelo, tú no perteneces a la tierra, tú perteneces al cielo. Y la coloca en el tejado. Hace un intento de volar, mira otra vez y vuelve al corral. Al tercer dice, no. Toma el águila, la lleva a una montaña. Vuela. Tú no perteneces acá, tú perteneces al cielo, vuela. La pone al sol y lanza al águila. Y el águila comienza a aletear. Y el águila vuela. No se sabe si algún día volvió al corral. No se sabe si algún día volvió a su pasado. Lo cierto es que pudo demostrar que tenía corazón de águila porque era águila. Yo no sé cómo sea tu vida. Yo no sé cómo te ha tratado la vida hasta acá. Cómo te está tratando la vida. No sé si tú eres como esa águila que estás metida en un corral y estás comiendo lo que sobra, lo que le botan. Y algunos han querido quedarse en esa conformidad, en esa complacencia, que no importa que esté bajo una jaula, pero que tiene lo necesario, que bueno, tiene para sobrevivir. Cuando Dios te dice, al igual que el águila, tú eres más grande que un polluelo. Y que no mereces estar viviendo en la condición que estás viviendo. Solamente porque no has creído quién eres en Dios. Solamente porque la situación, las condiciones te han limitado y te han metido en un corral, pero tú no perteneces a ese corral, porque tú eres del cielo. Y que tú fuiste creado para volar, no para estar ahí esperando, mendigando lo que los demás te puedan botar. Es lo que Dios nos transmite hoy. Y le está diciendo a David, tú eres un bendecido. Prevalece, emprende, vuelve a comenzar. Se vale volver a comenzar. Se vale comenzar desde las cenizas, desde el fracaso, desde los escombros. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y mientras Dios esté con nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias. Y le dice además, Saúl le dice, prevalecerás. Escúcheme, prevalecer. Prevalecer es perseverar. Prevalecer es predominar. Prevalecer es que tú vas a dominar. Que tú vas a tener el control. Que Dios te puso para que tú estés ahí como cabeza. Que no se vale que sigas arrastrado. Que no se vale que sigas en la misma condición. Tú prevalecerás, está diciendo, tú vas a salir adelante. Saúl reconoce que David tenía otro estirpe, que David tenía otro linaje, que David era hijo de Dios, que David tenía el respaldo de Dios. Y él tuvo que aceptar eso, que David iba a ser su sucesor. Dice la escritura que salió Saúl a su lugar. Volvió allá a su trono, pero sabía que era provisional, porque ese trono sería arrancado. Y dice la escritura que siguió David su camino, siguió su proyecto. Tal vez no tengo el resultado, tal vez no estoy en palacio, tal vez no soy el rey todavía, pero sigo tomado de la mano de Dios, porque al final Dios cumplirá su propósito en mí. No tiene los resultados posiblemente, tal vez no ha llegado al nivel, al punto, pero tenlo por seguro, que si tú sigues en el proceso, Dios te llevará a un final de éxito y de victoria en Cristo Jesús. Termina diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escúcheme, olvidando ciertamente lo que quedó ¿qué? Atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejemos atrás, dejemos ese retrovisor allá, dejemos ese pasado y comencemos a proyectarnos con todo lo que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de salir de ese lugar. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos traes, Señor, en un día como este, una hora como esta, para hablarnos, Señor, para sacudirnos de cierta manera, para impulsarnos, para hablarnos que todavía es tiempo, que no se vale seguir viviendo como un pollo cuando
tú nos has dado ese linaje. Cuando tú dices que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias porque a través de esta palabra, Señor, seguimos conociendo al Dios de nuevas oportunidades, al Dios que no descansa, que se ha obstinado, que se ha empecinado en bendecir a su pueblo, Señor. Y que hoy alguien que escuche este mensaje posiblemente pueda estar pasando un momento difícil, un momento duro en su vida, en su familia, en algún área de su vida. Pero hoy Dios te ha traído para que escuches esta palabra, diciéndote: es tiempo que te levantes, es tiempo que avances, es tiempo que seas libre, es tiempo que dejes la comodidad, el conformismo, la pasividad, y que comiences a proyectarte en todo lo que Dios tiene para tu vida. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por hablarnos hoy, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, porque solamente tú lo mereces.